A ver, hay una analogía que me parece perfecta para empezar. Ignorar los indicadores económicos es como si fueras manejando en plena carretera sin ver el tablero. Exacto. No tienes ni idea de la velocidad, de cuánta gasolina te queda, o peor, si el motor se está sobrecalentando. Pues hoy vamos a analizar justo ese tablero de control, pero el que le pega directamente a la economía de las personas y de las empresas aquí en México. Y para este análisis tenemos fuentes que nos marcan 3 luces clave en ese tablero: tasas de interés, bolsas de valores y el tipo de cambio. Ajá. La misión es descifrar algo que a primera vista suena raro, ¿no? Como una decisión que se toma, no sé, en Washington, D.C. puede definir lo que alguien paga por su tarjeta de crédito en Guadalajara. O el futuro de su fondo para el retiro en Yucatán, por ejemplo. Exacto. Es que ese es el punto. Debemos entender que para la economía personal de un mexicano, a veces el personaje con más impacto no está en Palacio Nacional, ni siquiera en el Banco de México. Sino en la Reserva Federal de Estados Unidos. Precisamente, estos indicadores no son solo números en las noticias de la noche. Son, digamos, las reglas de un juego global en el que todos participamos diario. Y si entiendes las reglas, puedes anticipar jugadas. De acuerdo. Entonces, vamos a desempacar esto. El primer y yo diría que el más importante indicador en nuestro tablero: las tasas de interés. El precio del dinero. Sí de simple, ¿no? El precio del dinero. Y si seguimos esa lógica, pues el que pone el precio de referencia mundial es la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Pero aquí va la primera pregunta. ¿Por qué lo que deciden ellos para su economía nos sacude con tanta fuerza aquí? Mira, es que la economía global tiene un centro de gravedad muy claro: El dólar. el dólar y, por ende, toda la economía estadounidense. Entonces, la Fed tiene lo que llaman un mandato dual: controlar la inflación y buscar el máximo empleo, pero en su país. Claro, para ellos. Y para lograrlo, su herramienta principal es, pues, mover su tasa de interés. Si la economía se calienta y hay mucha inflación, suben la tasa. ¿Para enfriarla? Para enfriarla. El crédito se hace más caro y la gente gasta menos. Y si hay riesgo de recesión, pues hacen lo contrario: bajan la tasa para que el dinero fluya. Un concepto bastante básico en teoría. Ok, eso es lo que pasa allá. Pero el contagio, la forma en que cruza la frontera y nos mueve el piso acá, eso es lo que me parece fascinante. Es que todo se resume a una cosa: flujos de capital. El dinero de los grandes fondos de inversión es como el agua, ¿no? Siempre va a buscar el cauce más seguro y... Y el que le dé mejor rendimiento. Exacto. Entonces, cuando la Fed sube su tasa, los bonos del Tesoro de EU, que son considerados el activo más seguro del planeta, pagan más. Una apuesta segura. La más segura. Entonces, un inversionista en Frankfurt o en Singapur, ¿qué hace? Saca su dinero de mercados que considera más riesgosos, como el mexicano, y lo pone en la seguridad de los bonos griegos. Y al hacer eso, tienen que vender pesos para comprar dólares, lo que inevitablemente sube el precio del dólar aquí. Has dado en el clavo. Esa es la reacción en cadena. De repente hay menos dólares circulando en México y, por simple ley de oferta y demanda, cada dólar vale más pesos. El peso se deprecia. Exacto. Y si la Fed baja la tasa, ocurre todo lo contrario. Los rendimientos en EU se vuelven menos atractivos, y ese capital global sale a buscar, digamos, premio en otros lados. Y una parte de ese dinero aterriza en México. Y fortalece a nuestra moneda. Así de directo es. Entendido. Pero esto me lleva a una duda importante, porque hace sonar al Banco de México, a Bancico, como si fuera un simple seguidor, casi sin autonomía. Las fuentes dicen que suele seguir los pasos de la Fed. ¿De verdad estamos tan atados a lo que decidan allá? Esa es la pregunta del millón, y es un debate constante. La respuesta corta es que Bancico tiene, digamos, las manos parcialmente atadas. Su mandato principal, por encima de cualquier otra cosa, es uno: controlar la inflación en México. Y por la conexión tan enorme que tenemos con EU, no puede simplemente ignorar a la Fed. Se arriesgaría mucho, ¿no? Muchísimo. Si la Fed sube su tasa y Banxico no hace nada, se arriesga a una fuga de capitales masiva. El dólar se dispara y con eso sube la inflación de todo lo que importamos. Desde la gasolina hasta los chips de los celulares. Todo. Entonces, subir la tasa aquí se vuelve una medida defensiva. Claro, para que el dinero no se vaya.
Exacto, para mantener ese capital caliente aquí, ofreciéndole un rendimiento que compita. Los documentos describen 3 escenarios clásicos. Primero, la Fed sube, Banxico casi siempre sube para proteger al peso. Ok. Segundo, la Fed baja. Aquí Banxico tiene un respiro, ¿sabes? Puede bajar su tasa también para estimular la economía. Pero, y este es un gran pero, solo si la inflación interna está bajo control. Si no, no puede darse ese lujo. No puede. Y el tercer escenario es donde Banxico muestra su autonomía. A ver. Si la inflación aquí en México es el problema principal, no importa lo que haga la Fed. Banxico va a subir su tasa con toda la fuerza que necesite para anclar los precios. Aunque eso signifique frenar la economía. Aunque eso signifique que el crecimiento sea menor, su prioridad es la inflación. Lo hemos visto varias veces. Y esto aterriza el concepto de una forma muy tangible, porque cuando oímos que Banxico sube la tasa para defender al peso o controlar la inflación, lo que pasa en la calle es que el crédito del coche sube, la tasa variable de la hipoteca se ajusta para arriba y el préstamo para un pequeño negocio se vuelve mucho más caro. El impacto es directo, pero ojo, también tiene la otra cara de la moneda. Para los ahorradores, Para quien ahorra, es una buena noticia. Instrumentos como los CETES o los pagarés bancarios empiezan a dar rendimientos mucho más atractivos. se premia el ahorro. Se premia el ahorro por encima del gasto. Es un juego de equilibrios muy delicado. Ok, entonces, esa primera luz del tablero, la de las tasas, nos habla del costo del dinero y de cómo se mueve. Y supongo que ese mismo sentimiento de los inversionistas, ese miedo o apetito por el riesgo, es justo lo que vemos en el segundo indicador, las bolsas de valores. ¿Cómo se conectan? Es una conexión perfecta. La bolsa de valores es en esencia un termómetro de la confianza. Me gusta esa definición, un termómetro. Si las tasas de interés son el costo del dinero, las bolsas son el medidor del optimismo sobre el futuro. Y de nuevo, el centro de gravedad está en Estados Unidos. El NYSE y el Nasdaq no son bolsas locales, son el pulso de las empresas más grandes del mundo. Y lo que pasa ahí genera una ola. Una bola de aversión al riesgo global. Si caen fuerte allá, los inversionistas no dicen huyamos de Apple, dicen huyamos de todo lo que huela a riesgo. Y eso nos incluye a nosotros, a los mercados emergentes. Nos incluye directamente. Y claro, a nivel local tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, la BMV. Que me imagino que no solo se mueve por este sentimiento global, sino también por sus propias razones, ¿no? Por supuesto, la BMV refleja la salud de las empresas mexicanas, pero aquí hay un matiz importante que señalan las fuentes. ¿Cuál? Muchas de las empresas más grandes que cotizan en la BMV, piensa en los gigantes de la exportación, dependen enormemente de la economía de EU. Claro, es su principal cliente. Exacto. Entonces su desempeño está doblemente ligado. Por un lado, por el sentimiento global, y por otro, porque si a la economía estadounidense le va mal, venden menos, ganan menos y... No tengo acciones, pero las fuentes apuntan a algo que millones tenemos, la Afore. Y ese es el puente directo a la vida de todos. Una porción muy significativa del dinero en las Afores está invertida en los mercados de valores. No está guardado bajo el colchón. Para nada. Está trabajando, y por eso, cuando hay caídas prolongadas en las bolsas, los estados de cuenta de las Afores muestran las famosas minusvalías. Que asustan a todo el mundo. Asustan, y es crucial entender que no es una pérdida real hasta que te retiras en medio de la crisis, pero sí es un reflejo inmediato de cómo el pánico en Nueva York le pega al ahorro para el retiro en México. Y más allá de la Afore, una caída en la bolsa también le manda una señal a los directivos de las empresas, ¿no? Si ven que el mercado está pesimista. Totalmente. Se lo piensan 2 veces antes de abrir una nueva planta o de contratar más gente. ¿Es un efecto dominó? Exacto. El termómetro de la bolsa no solo mide la confianza de los inversionistas, sino que también influye en la confianza de los empresarios. Un mercado a la baja es una señal de alerta que puede congelar planes de expansión. Ok, hemos visto 2 indicadores, el costo del dinero y el termómetro de la confianza. El tercero, el tipo de cambio, parece la consecuencia más visible de todo esto. ¿Cómo conectamos los puntos para tomar decisiones prácticas? Las fuentes lo resumen de una manera muy útil, casi como una guía de navegación. Pensemos en los 3 indicadores como luces que se prenden juntas. A ver. Si la luz de tasas de interés se pone en rojo, o sea, suben, significa crédito caro, pero buen momento para ahorrar. Si se pone en verde, ¿Bajan? bajan. Significa crédito barato, buen momento para invertir o gastar.
Entendido. Luego, la luz de bolsas de valores. Si está en verde, subiendo, indica optimismo, crecimiento. Si está en rojo, bajando. Miedo, posible estancamiento. Exacto. Y finalmente, la luz del tipo de cambio, el precio del dólar. Esa nos pega a todos, todos los días. A todos. Si el dólar sube, la luz es roja. Todo lo importado se encarece, desde insumos para la industria hasta, no sé, los aguacates que se exportan y cuyo precio se fija en dólares. Genera inflación. Genera inflación. Y si el dólar baja, la luz es verde. Viajar es más barato, comprar en línea en el extranjero es más accesible. Y el punto central de todo esto no es volverse un experto en economía, sino usar esta información, ¿cierto? Las fuentes insisten en que ignorar estas luces nos cuesta dinero. Nos cuesta dinero. Mira, veamos 3 escenarios prácticos. El primero, planificación de deuda. Ok. Empiezas a leer en las noticias que la inflación no cede y que es casi un hecho que Banxico va a subir su tasa. Si alguien está pensando en comprar una casa o un coche, Es el momento de apurarse. es el momento. Tiene una ventana clarísima para amarrar un crédito a tasa fija antes de la subida. Esperarse unas semanas podría significar miles de pesos más en intereses. ¡Guau! Sí. Ok. Ese es para personas. ¿Y para un negocio? Piensa en la dueña de una pequeña empresa que importa telas de Asia. Paga en dólares. Claro. Si está monitoreando a la Fed y ve que el tono se vuelve más agresivo contra la inflación, sabe que el dólar probablemente se va a fortalecer. Y eso le permite adelantarse. Le permite tomar acciones. Puede comprar dólares por adelantado. Puede ajustar sus precios, para que no le pase lo que dice una de las fuentes, que una subida abrupta del dólar se devoró todo su margen de ganancia de un día para otro. Uf, qué duro. ¿Y el tercero? Para inversionistas. Exacto. Se trata de ver las oportunidades en el pánico. Cuando las bolsas caen y los titulares son de terror, los activos de calidad, las acciones de buenas empresas suelen estar en oferta. Para quien tiene visión de largo plazo. Para el que tiene visión de largo plazo, no para el que busca ganancias rápidas. Esos momentos de miedo son paradójicamente los más seguros para comprar barato. Es la vieja máxima de ser codicioso cuando otros son temerosos. En resumen, nuestro tablero de control personal está, pues, completamente conectado a la red eléctrica global. Totalmente. Eso cambia el voltaje de nuestros créditos y ahorros. Y al mismo tiempo, el termómetro de las bolsas mide una fiebre de confianza o miedo que se refleja directo en el valor de nuestro fondo para el retiro. La conclusión es esa. En una economía tan abierta como la mexicana, lo que pasa afuera no es ruido de fondo, es la melodía principal. Y hay una frase en el material que lo resume de forma brillante. ¿Cuál es? Dice, la tasa de Banxico es el ancla de la economía mexicana, mientras que la tasa de la Fed es el timón que dirige las corrientes de inversión global. El ancla y el timón. ¡Qué buena imagen! Entender cómo se mueven ambos es esencial para no ir a la deriva. Y todo esto nos deja con una reflexión para el final. Las fuentes nos han explicado con mucha claridad cómo funciona este sistema de reacciones y equilibrios hoy. Pero con la velocidad de la información, la digitalización de las finanzas, el surgimiento de nuevas potencias económicas, Sí. la pregunta que queda en el aire es, ¿seguirá siendo esta danza entre la Fed y Banxico el principal motor de la economía mexicana en la próxima década? ¿O podrían surgir nuevos directores de orquesta, internos o externos, que cambian por completo el ritmo de la música?